y les había comentado de ¿verdad? Este no lo probé, no sé si tienen alguna pregunta. De rectas que no pasan por el origen con operaciones usuales, no son espacios vectoriales. ¿No? No sé si hay alguna duda. Jóvenes. Mm, Vamos a preguntar con nombres. Vamos a ver. C. Reyes. Ajá. Hombre, ¿qué pasa que no responden? ¿Me escuchan, jóvenes? Me imagino que es porque no pasa por el cero, ¿no? No, no, O no. sea, no tiene el elemento, Ajá. no Ese, tiene el elemento cero. esa es una. No, No cerrado tiene, una. no tiene el cero y tampoco no son cerradas. No son cerradas respecto de la suma, ni el producto por el escalar. Pero la primordial es que no tienen al neutro, como las operaciones son las usuales, el neutro no cambia. Entonces, por eso, pues, estamos bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Es que quiero que revisemos lo que les había dicho del libro, que eran los ejemplos de espacios vectoriales, y cerrar con esto último que les dejé, que decía pensar. Ujú. Bueno, igual todavía, igual podría retrasarme un poquito, porque mañana todavía tenemos que ver ejemplos de espacios vectoriales. Supongamos que su silencio es una afirmación. Voy a preguntar. Si no, voy a quitar puntos. Ustedes ahora sí funcionan. Con maltrato. Carlos, Mande. encontró esto. Ah, no lo hice, Lee. No lo hizo. Ajá, escoja usted un compañero y pregúntele si lo hizo. Pila. Voy a dejar de grabar para que, Porque yo, porque sí. no me va. Vamos a ver. Si me ayuda con su nombre, el compañero que nos dio el contraejemplo de acá, de los ejes, José Díaz. José Díaz. Vamos a ver, José. José Díaz, voy a dejar su nombre escrito acá, aquí. Sí. Entonces, al final del parcial, usted me reclama, usted hace una captura de esta página y Ajá. usted me dice que yo le indiqué eso hoy. Oye, José Sí. Díaz, y su número de cuenta por cualquier otro José Díaz que aparezca. Le dicto mi número de cuenta. Sí, 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 sí. Este, 2017, Ujú, mil ujú, quinientos setenta y ocho. perfecto. Entonces usted me hace una captura, la tiene guardada en su teléfono y cuando estemos en la revisión del primer parcial, o sea, cuando usted vea su examen del primer parcial, usted me dice, mire, aquí estoy canjeando lo que usted me dijo que le recordara. Oye, y ya, Sí, está bien. listo, pues. El compañero nos explicaba que él había encontrado un ejemplo donde B era el eje X, si no me equivoco, y W el eje Y, y es indistinto cuál de los dos tomen. Entonces, ese es un contraejemplo sumamente sencillo. A mí no se me había ocurrido ese particularmente. Yo quizás me compliqué mucho porque yo escogí un plano, dos planos, cualesquiera que pasan por el origen y lo que no se cumple es la suma, en efecto. Entonces, quiero que lo revisemos así como el compañero dijo. Dice, si tomo un elemento de acá, por ejemplo, 1, 0, este está en el eje X, y luego tomo el elemento 0, 1, este está en el eje Y. Tanto el eje X como el eje Y son espacios vectoriales con las operaciones usuales. Entonces, al tomar un elemento de cada uno y de tal manera que el elemento que usted tome no pertenece al otro, o sea,
Si usted toma el elemento de aquí, el elemento 1 de acá, ese elemento 1 no está acá. Si usted toma el elemento 2, ese elemento 2 está aquí y no está acá. Entonces, al sumarlo, obtienen el vector 1,1, que no está en la unión de los dos. Porque para estar en la unión tiene que estar o en uno, o en el otro, o en ambos, pero no está en ninguno de los dos. Entonces, ese es un contraejemplo que permite concluir que esto no es un subespacio. Ustedes no demuestran que algo no es. Ustedes para probar, digamos, que algo no es, basta con un contraejemplo. ¿Por qué? Porque si ustedes encuentran un par de elementos del conjunto que ustedes están verificando que no cumple la característica, ya con eso es suficiente para concluir que esto de manera general no se cumple. Es decir, para destrozar algo general, basta algo particular para destrozarlo. Así como se lo digo, para votar que esto es un subespacio vectorial, basta un par de elementos y verificar qué axioma no se cumple. Y listo. Ahora, caso contrario con este de acá. Con este sí se necesita una demostración porque este sí es un espacio vectorial. Sobre ese libro, Ujú. medio ahí investigué, veamos si V y W son espacios vectoriales, o sea que el cero está en ambos, o Sí, sea que la intersección como mínimo puede ser el subconjunto trivial, o sea que el cero podría estar en la intersección. este. Ese es lo mínimo que va a tener este. Por eso Sí. les había mencionado como tercera idea, en la intersección al menos está este. Entonces, si este está, este espacio vectorial, que es el espacio nulo, que también le dije que lo buscaran. Ajá, proceda. Y luego, como la intersección, tomamos un X y un Y que pertenecen a la intersección, un X que Solo un detalle. ajá, ¿Probaría usted los 10 axiomas? Le no, pregunto, 10 no, ¿cuáles probaría? el de cerradura más que todo. ¿Cuál de los dos? El de cerradura, de conmutatividad también. No, de cerradura, de que si tomo dos elementos que están en la intersección, La suma también entonces está. la suma también lo va a estar. Pero solo esa cerradura probaría. Pregunto. Y bueno, y el del respecto a la multiplicación. Sí, tiene que Que probar si las dos cerraduras. tomo un escalar cualquiera y luego un X que pertenece a la intersección, o nuevamente el producto escalar del escalar por el vector va a estar en la intersección. Ujú, correcto. Entonces, ahí solo para ayudarle al compañero con lo que él nos quiere explicar es que solamente se va a enfocar en las dos cerraduras. Solo se va a enfocar en las dos cerraduras, porque el resto de los axiomas, la conmutatividad, la asociatividad, la existencia del neutro, la existencia del inverso aditivo, la distributiva de un escalar por una suma de elementos del conjunto, la suma de escalares multiplicado por un elemento del conjunto, la multiplicación de un escalar por otro escalar multiplicando un elemento del conjunto y la multiplicación de uno por un elemento del conjunto, todos esos están asociados a la parte operativa. Y como son las usuales, lo cumplen. Se cumplen. Entonces, ahí estamos bien. Solo me voy a llevar esto para dejar la evidencia de lo que usted nos mencionó. Entonces, aquí usted mencionó no es. Tomó que B son todos los elementos de la forma x, 0, tales que x pertenece a R. Tomó W igual a 0, y, tal que y pertenece a R. Ahí describo los ejes, ¿verdad?
Usted toma un B1 que pertenece a B. B1 particularmente lo tomó como 1, 0. Este no está aquí. B2 pertenece a W. Sí, perdón. B2 es de la forma 0,1. Con las operaciones usuales, B1 más B2 es 1, 1. Este no pertenece a B y B1 más B2 no pertenece a W. Esto implica que B1 más B2 no pertenece a B unión con W. Y ahí está el por qué no es espacio vectorial. ¿Estamos bien? Así, les voy a dar otro ejemplo y ya luego seguimos con el compañero. Me voy a quitar esto de acá. Lleva la misma secuencia, lleva la misma idea que nos dio nuestro compañero. La misma idea. Solo que yo tomo así, por ejemplo, siempre se me ha ocurrido este, por alguna extraña razón. Tomo que B es esto, son todos los X, Y, Z, tales que X, paréntesis no va. X más Y más Z es 0. W son todos los X, Y, Z, tales que X menos Y menos Z es 0. Entonces, escojo exactamente lo mismo. Un B1, 1, 1 menos 2, que esté aquí, y procuro que este B1 no esté acá, solo lo verifico. Entonces tendríamos 1 menos 1 es 0. Más 2 ya no es 0. Entonces, este no está en el segundo. Escojo un B2. Ah, por cierto, ¿verdad? Aquí hay que tomar en cuenta el detalle de que yo escogí un B1 en B, pero en realidad tenemos que decir, aquí me faltó solo un pequeñísimo detalle. Y en ambos no lo dije, porque yo no quiero que esté en la unión. O sea, yo quiero que esté en la unión más bien. Tengo que tomar dos elementos de la unión. Recuerden que B es un subconjunto de la unión. Y lo mismo acá. Este es un subconjunto de la unión de estos dos conjuntos. Entonces, aquí lo mismo. Tomo un B2. 2, 1, 1. Este, si notan, es 2 menos 1 menos 1, 0. Está en el segundo, pero vamos a ver si en el primero. La suma de estos da 4, no 0. Entonces, este pertenece a B. Es un subconjunto de la unión. Este pertenece a W. Entonces, estoy tomando dos elementos del conjunto en cuestión. Si lo suman, operaciones usuales, es 3, 2 y menos 1. Este no pertenece a la unión. Porque para estar en unión debe estar en uno de los dos elementos. Entonces, la suma no da 0. Porque 3 más 2 es 5, menos 1 es 4. Y tampoco está aquí porque tengo 3 menos 2, 1 más 1, porque es menos menos 1. Entonces, no está en la unión y la misma conclusión. Similar, quizás es más complicado el mío, está mucho más sencillo este. Excelente. Ahora sí, sigamos con este. Me decía que lo único que tenemos que demostrar son las dos cerraduras. Compañero. Ah, sí.
Ujú. ¿Cómo probaría usted la cerradura respecto de la suma? ¿Cómo lo haría? Veamos. Eh, Coméntemelo, coméntemelo. Veamos, si tomo dos elementos de la intersección, pues obviamente que esos dos elementos van a estar en B y W. Correcto. Nuevamente la suma pues va a estar en la intersección. Vamos a ver. Sean U y B que pertenecen a la intersección. Esto implica que U U pertenece a B, pertenece a ambos B. pertenecen a ambos. Ujú, V pertenecen a W. correcto. Listo. Ahora, La suma de entonces, U con B pues va a estar en la intersección. Y también la suma va a estar, sí, va a estar en B y va a estar ujú, en W. va a estar en W porque son espacios vectoriales. Y como tengo un elemento que está en los dos, Entonces está en la intersección. correcto. Está cerrado respecto de la suma. Y lo mismo sería casi con la Ajá, del producto. Tomo un elemento que está en B y en W, pues el producto por un escalar va a estar en B y va a estar en W. ajá. Luego la va a estar en la intersección. Solo voy a escribir lo de que la 2 y la 3 que es la conmutatividad, la asociatividad, se cumplen, porque Ajá, por son las la operaciones. propiedad de la suma. Por la operación usual de la suma. Había dicho, en general es con cualquiera, no necesariamente las usuales, pero aquí no lo dije. Estoy definiendo operaciones cualquiera. Ujú. Estas se cumplen ya que son las operaciones definidas en los espacios vectoriales, pues. Ujú. O podría decirse que es porque la operación es cerrada también. Es válido, equivalente, no. Sí, es que cerrada es a esto. Es que aquí estas dos se cumplen porque ya son operaciones definidas en dos espacios vectoriales. Y como son las mismas, no es que estoy cambiando de operaciones. B y W. Ahora, el 4 es el neutro, ¿verdad? El neutro, pues, es el mismo. El neutro va a pertenecer a la intersección porque en los dos, ahí sí no. Este sí, no, no hay ni que demostrarlo nada, porque como está en B y está en W, entonces más bien creo, como el neutro es único, digo, el neutro pertenece a B, el neutro está en W, no puedo hablar de dos neutros. Esto implica que el neutro está en la intersección. Entonces ya tenemos la existencia de este. Si este existe, se cumple el axioma 5. En el axioma Ver- 5, Del inverso, ¿no? sí, del inverso aditivo, esta, vamos a ver, creo que sí, esta sí tendríamos que demostrarlo. Me doy un elemento entonces, sea U, que pertenece a la intersección. Como está en la intersección, U pertenece a B, U pertenece a W, y sabemos que por ser espacios vectoriales, menos U está en B y menos U está en W, ya que son espacios vectoriales
Entonces, menos U pertenece a B y menos U pertenece a W. Esto implica a dónde, falta mencionar dónde U más menos U es el neutro. Entonces, menos U pertenece a B intersección W, que están los dos. Listo. Ya encontré el elemento que está asociado con todos los elementos de la intersección, tal que al sumarse me dan el neutro. Cheque. Ahora sí, vamos con la otra cerradura. Sería el 6. Sea alfa un escalar. Luego me doy un elemento del conjunto. U pertenece a la intersección. Uy. U pertenece a la intersección. Y aquí seguimos igual que lo que hemos estado trabajando esto, ¿no? Que como está en la intersección, está en los dos. Sí. Al estar en cada uno, el escalar multiplicando a U pertenece también a B. El escalar multiplicando a U también está en W, ya que son espacios vectoriales. Entonces, alfa por U pertenece a la intersección. Cerrado. La propiedad 7, que es la distributiva. La 8, que es la distributiva de los elementos del conjunto del cuerpo, o sea, del conjunto de escalares. La 9, que es la multiplicación de 1. No, miento, es la multiplicación de un escalar por otro elemento que es un escalar multiplicando un elemento del conjunto. Se cumple. Son parte de la operatoria. Y la 10, que es 1 por el elemento, se cumple. Se cumplen ya que están asociadas a las operaciones en el espacio vectorial. Por tanto, B intersección W dotado de las operaciones producto, suma y producto es un espacio vectorial. O sea que un último detalle y es para que nos quedemos con los ejemplos, que así se llama esa parte, creo que se llama ejemplos de espacios vectoriales. Eso lo vamos a revisar mañana del libro. Solo voy a darles uno así rápido. Dos que han estado rondando aquí. Son ejemplos. Uy, ejemplos de espacios vectoriales. Uno, B que es igual a todos los X, Y, Z en R3 tales que AX más BY más CZ igual 0. Aquí
A, B, C fijos. Son números reales fijos, o sea que no están cambiando entre elementos, sino que ya son 3 números definidos. Entonces, con las operaciones usuales, son un espacio vectorial, es un espacio vectorial. Dos B X es igual a AT, Y igual a BT, Z igual a CT, T en R, A, B y C fijos. Y lo mismo con las operaciones usuales, forma un espacio vectorial. Esto. Otro que está así súper rápido. 3 B todos los X de Rn tales que AX igual al neutro con A una matriz de tamaño M por N también es un espacio vectorial con las operaciones usuales. A es una matriz fija. Con las operaciones usuales en Rn. Es un espacio vectorial. Y otro así que se me ocurra rápido, que no sea de los que vamos a desarrollar después, ¿verdad? Posteriormente, porque está el de las combinaciones lineales, que eso también es un espacio vectorial. Y eso, mañana aquí lo vamos a dejar porque voy a clase. Y mañana vamos a revisar el resto de ejemplos que salen en el libro. Los vamos a ir sacando porque siempre es bueno saber y tenerlos presentes. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario al respecto? ¿No? Voy a detener la grabación.